Carrera: Licenciatura en Comunicación Social. Materia: Teoría de la Comunicación Social 1. Unidad 1. Nombre de autor: Bordenave Carvalho. Capítulo 2. Hacia nuevas formas de pensar de la comunicación. Parte 3. Año 2021. La palabra comunicación cubre un campo semántico tan amplio que es preciso distinguir las diversas dimensiones de significación que ella encierra, antes de comenzar a usarla indiscriminadamente en una obra como la presente. En efecto, al decir comunicación, podemos estar refiriéndonos al proceso natural, universal, de interrelación e influencia recíproca entre las partes de toda organización, y entre ésta y su medio ambiente. Dentro de este concepto de la comunicación como información, podemos decir, por ejemplo, que el cerebro del hombre se comunica con los miembros y viceversa. Fácilmente aceptaremos la afirmación de que hay comunicación en las plantas, los animales, y hasta en los mecanismos cibernéticos que gobiernan las máquinas en general, y los computadores en particular. Es usando este sentido de la comunicación, que Kenneth Boulding nos muestra cómo el fenómeno de la información no está confinado al mundo de lo humano, sino que actúa, aunque de maneras diferentes y con diversa complejidad, en todos los niveles de organización, al nivel de los mecanismos de relojería, ejemplo un reloj, al nivel de los mecanismos homeostáticos, ejemplo un termostato, al nivel de los organismos biológicos, ejemplo la célula, al nivel botánico, ejemplo la planta, al nivel zoológico, ejemplo el animal, al nivel del ser humano, ejemplo la conversación, al nivel de la organización social, ejemplo la estructura de papeles o roles sociales. Ahora bien, la palabra comunicación podría también referirse al proceso más limitado de interrelación humana que se realiza mediante el uso de signos, generalmente organizados en forma de códigos. No es infrecuente, además, que la palabra comunicación sea empleada como equivalente a los vehículos normalmente utilizados por el hombre para transportar mensajes o materiales y productos. Se estaría hablando entonces de los medios de comunicación. Así, cuando a un especialista en comunicación le preguntan su profesión, y él dice, yo trabajo en comunicaciones, muchos de sus oyentes quedan con la clara idea de que es un hombre entendido en teléfonos, telégrafos o carreteras. En todo caso, trátase de la comunicación como tecnología, es decir, como conjunto de recursos mecánicos, electrónicos, físicos, etc., que se aplican a la producción, transmisión y recepción de mensajes. Otras veces, podemos querer indicar con el uso de la palabra comunicación, como en las expresiones, sistemas de comunicación, redes de comunicación, flujos de comunicación, etc., aspectos de aquellos sistemas institucionales dedicados a la producción y circulación de mensajes en la sociedad. Varios niveles de especificidad encontramos en esta dimensión semántica, tales como, la comunicación como ingrediente importante de todo sistema social, empresa, gobierno, comunidad, etc. La facilitación de la comunicación como finalidad de cierto tipo de sistemas sociales, correos y telégrafos, agencias noticiosas, mercado de productos, o de valores, etc. La producción de comunicación como finalidad esencial de determinados sistemas sociales, empresas periodísticas, radioemisoras y televisoras, estudio de cine, etc. Finalmente, hemos adquirido el derecho de aplicar la palabra comunicación a una nueva ciencia social, justamente aquella que estudia el proceso, la tecnología, los sistemas institucionalizados y otros aspectos de la comunicación. En síntesis, tenemos una serie de acepciones posibles para la palabra comunicación. Un proceso natural universal,
que alcanza su máxima complejidad en el ser humano viviendo en sociedad. Un conjunto de prácticas y técnicas que configuran el arte de comunicar. Un sistema institucional compuesto por organizaciones sociales que facilitan la circulación de los mensajes o los producen sistemáticamente. Y una ciencia que estudia e investiga los fenómenos que ocurren en los campos anteriormente mencionados. De relativamente fácil separación en la teoría, estos campos semánticos en la realidad práctica, no son entes separables. En efecto, el proceso de la comunicación, normalmente se efectúa mediante las artes y la tecnología de la comunicación, y la tecnología de la comunicación es utilizada por las instituciones de comunicación para producir sus mensajes y hacerlos llegar al público que los consume. Y como ya lo vimos, la ciencia de la comunicación describe y explica cómo funciona todo lo anterior, tratando de poder eventualmente predecir sus efectos y sus tendencias. Ahora bien, para poder reflexionar sobre la planificación del uso de la comunicación en la sociedad, que es el objetivo de este libro, necesitamos analizar la comunicación en todos sus aspectos, tanto como fenómeno humano y social, así como fenómeno tecnológico. Esto nos llevaría a detenernos en consideraciones teóricas sobre la propia naturaleza de la comunicación, pues del concepto que adoptemos sobre la misma, dependerá en gran parte la orientación que le demos al planeamiento de su uso en la sociedad. Los modelos de la comunicación. En virtud de ser un proceso universal, la comunicación ha sido estudiada por todas las ciencias sociales. De ahí que podamos encontrar diversos modelos de comunicación, cada uno imbuido de los conceptos y características de las diferentes ciencias que los crearon. Creemos que constituye un ejercicio útil pasar una rápida revista por algunos de los modelos más conocidos. No solamente esta revista equivale a una ojeada histórica hacia el enriquecimiento del concepto de comunicación, sino que nos presentará los múltiples aspectos del proceso de la comunicación. Examinaremos los siguientes tipos de modelos: modelos físicos, modelos psicológicos, modelos sociológicos, modelos antropológicos, modelos sociopsicológicos, modelos semiológico y modelos físicos. Modelos físicos. El paradigma de este tipo lo constituye el esquema famoso de Shannon y Weaver. Este esquema nos dice que una fuente emisora selecciona ciertos signos de un repertorio, el alfabeto, organizando con ellos un mensaje, o sea, la organización secuencial, que es transmitido mediante la emisión de señales o estímulos físicos, mediante un canal electrónico o mecánico. Las señales son recibidas por un mecanismo receptor, que también las decodifica o descifra, es decir, reconstruye los signos a los cuales corresponden las señales. De esta manera, el mensaje es recibido por el destinatario. Interferencias físicas pueden ocurrir durante la transmisión, llamadas genéricamente ruido, que hacen que el mensaje no siempre se transmita fielmente. Además, conspira contra la transmisión fiel la sobrecarga de los canales. En cambio, refuerzan la fidelidad de la transmisión, la redundancia y la repetición. Otro modelo de la categoría más o menos mecanicista del anterior, aunque generado más específicamente para la comunicación humana de masas, es el de Westrey y McLean, que se presentan en 4 etapas sucesivas. Se trata de un modelo centrado en el receptor. Concede una importancia a la función de selección del comunicador de masas. Dicha selección se lleva a cabo según una evaluación de lo que interesa a la audiencia. La comunicación deja de ser intencionada. Ya no pretenden persuadir o educar, ni siquiera informar. Westrey y McLean representaron las relaciones interpersonales en los medios de comunicación. X es la información potencial que un individuo selecciona con el fin de crear un mensaje. A es el emisor. El modelo comienza con lo que A interpreta.
Solamente algunas señales son atendidas en un momento dado. B. Representa a los miembros del público, y se encuentra una de las funciones de defensa, instituciones u organizaciones que tienen algo que decir. C. Significa el canal. F. B. A. Es la capacidad de respuesta que tiene el receptor, en este caso no está limitada. Hay un bucle de retroalimentación entre la C y B. Esto representa la forma en que la audiencia le dice a los medios de comunicación lo que piensan, lo que hacen, y cómo quieren ser informado o entretenerse. F, C, A, C, le dice a lo que es necesario para ayudar a la persona que quiere tener el acceso a la audiencia. A guisa de crítica de los modelos físico-mecanicistas de la comunicación, podríamos decir, de manera simplista, que ellos dejan de lado muchas de las características humanas del proceso. Pero la verdad sea dicha, y es que estos modelos nunca tuvieron la pretensión de tomar en cuenta dichas características. El modelo de Shannon y Weaver fue exclusiva y explícitamente desarrollado por sus autores para la telecomunicación, es decir, para estudiar los equipos técnicos, micrófonos, auriculares, altoparlantes, cables, etc., y no para estudiar sus agentes o destinatarios humanos. No fue culpa de los autores del modelo que las ciencias sociales, por no poseer modelos propios, hayan hecho una extrapolación de sus conceptos físicos a la comunicación humana y social, con la grave consecuencia de que toda la conceptualización inicial de la comunicación fue impregnada por la orientación mecanicista del modelo. Ya que estamos hablando de las limitaciones de los modelos mecanicistas, vamos a detenernos en una de ellas, bastante interesante, que consiste en que dichos modelos son más aptos para representar la comunicación de información, del tipo llamado digital, pero mucho menos aptos para representar los procesos más sutiles de la comunicación analógica. La comunicación digital consiste en transmitir información mediante la combinación de signos arbitrarios, convencionales, que no guardan semejanza alguna con las ideas u objetos que representan. El código Morse, por citar un ejemplo, procesa cualquier mensaje mediante combinaciones de puntos y rayas llamado código binario. Los computadores electrónicos también trabajan con códigos digitales, binarios, pues sustituyen los mensajes por perforaciones en determinados lugares de unas tarjetas, o por impresiones magnéticas en cintas. Los números que son asignados a nuestros teléfonos constituyen otro ejemplo de código digital. Los semáforos del tránsito también caen en esta categoría. Según Colin Cherry, la humanidad viene utilizando códigos digitales binarios desde hace ya mucho tiempo. Unos 1500 años atrás, los celtas usaban un sistema de rayas. El propio código Morse fue introducido en 1832, bastante antes de la formulación del modelo de Shannon y Weaver. Los africanos con sus tom-toms, y los pieles rojas con sus hongueras de leña verde y señales de humo, ilustran el descubrimiento humano de que se puede transmitir información por medio de un código de dos estados. La comunicación analógica difiere de la digital, en que existe alguna semejanza entre la cosa que se quiere transmitir y el signo usado para hacerlo. Aunque no podamos entender lo que nos dice un extranjero en su idioma, fácilmente comprendemos lo que nos quiere decir cuando nos mira con rabia y nos muestra un puño cerrado. Según Václavic, la comunicación analógica tiene sus raíces en periodos mucho más arcaicos de la evolución, y posee, por consiguiente, una validez mucho más general que el modo de comunicación digital, que es más bien abstracto. Virtualmente, es comunicación analógica toda nuestra comunicación no verbal, incluyendo en este término tanto los movimientos del cuerpo, gestos, posturas, expresión facial, inflexión de la voz, secuencia, ritmo y cadencia de las propias palabras,
como también todas las indicaciones informativas que surgen del contexto en que se efectúa la interacción humana. Ejemplos: la ropa y el perfume que usamos, el lugar de la mesa donde nos sentamos, la hora en que llegamos a un encuentro, comunican cosas de manera analógica. Ahora bien, según Václavic, en toda comunicación existen dos elementos básicos: un elemento de contenido, que se refiere a lo que queremos decir sobre algún objeto, y un elemento de relacionamiento, que se refiere a la relación existente entre los interlocutores. Lo importante es que el contenido en general es transmitido mediante un código digital, tal como el lenguaje, en cuanto la índole del relacionamiento es indicado mediante un código analógico o no verbal. Por su parte, los códigos analógicos padecen de una terrible imprecisión. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si unas lágrimas son de dolor o de alegría? Aquella sonrisa significa simpatía o ironía. Este silencio, debo interpretarlo como tacto o indiferencia de mi interlocutor. En cambio, debido a su flexibilidad y versatilidad, como la del alfabeto, por ejemplo, los códigos digitales son capaces de describir muy exactamente cualquier fenómeno. En resumen, según Václavic, aunque los códigos digitales son muy limitados en vocabulario para las contingencias del relacionamiento, los códigos analógicos son tan ambiguos e imprecisos que es necesario traducirlos a un código digital. Para hablar del relacionamiento con cierta precisión, alguien tiene que explicar en palabras qué significan realmente esas lágrimas, esa sonrisa y ese silencio. La adopción acrítica de los modelos mecanicistas por las ciencias sociales, tal vez podría explicarse desde el punto de vista de una supuesta coincidencia ideológica. En efecto, los modelos mecanicistas tienden a presentar la comunicación como un fenómeno neutro, sin intencionalidad manifiesta, fuera de la de transmitir fielmente un mensaje y sin una relación evidente con la estructura social en la cual el proceso se desarrolla. Además, los modelos mecanicistas privilegian la fuente de los mensajes, dejando la impresión de que ella es la creadora del mensaje. En cambio, los modelos colocan al receptor en una posición pasiva, como de clientela de la fuente, como de objeto de la influencia persuasiva o informativa de la fuente. Esta situación de superioridad de la fuente sobre el receptor que se desprende subliminarmente del modelo, fue aceptada por muchos años sin despertar reacciones negativas, quizás por el simple hecho de que ella refleja una situación real de nuestra sociedad, en cuyas instituciones siempre existe un dominio de ciertos papeles o estratos sobre otros. Como explicación, en la familia, los padres sobre los hijos. En la escuela, el profesor sobre los alumnos. En la iglesia, el sacerdote sobre los fieles. En el gobierno, el tecnócrata sobre los ciudadanos. En la agricultura, el extensionista sobre los agricultores. En la industria, el patrón sobre los empleados. En el ejército, el militar sobre los soldados. De modo que los modelos físico-mecanicistas, así como su adopción por las ciencias sociales en general, solo comenzaron a ser puestos en cuestión cuando los movimientos de liberación empezaron a reclamar una mayor igualdad entre fuentes y receptores. Fue así, por ejemplo, que Paulo Freire afirmó que no debería haber educadores y educandos sino que todos somos aprendices. Los modelos psicológicos. Estos modelos tratan de relacionar la parte física de la comunicación con los procesos mentales de las personas que se comunican. Entre los más conocidos, están los de Ashwood, Obland y Berlo. Menos conocido es el enfoque de Donald Stewart. El modelo de Ashwood contiene un campo externo, el mensaje, que es considerado un estímulo, y un campo interno, dentro del cual se procesa la respuesta. El campo interno está dividido en 3 niveles, correspondientes a las diversas maneras en que la respuesta puede ser procesada por la mente del individuo.
La primera manera, que equivaldría al acto reflejo impulsivo, es aquella en que el mensaje detona una respuesta sin que aparentemente intervengan los niveles de disposición y representación. Una segunda manera produce respuestas internas que a su vez actúan como estímulos secundarios, provocando nuevas respuestas internas, y así, siguiendo, hasta terminar en una respuesta externa. Según este camino, la decodificación, la interpretación y la recodificación del mensaje puede realizarse a través de diversos circuitos mentales del receptor. El modelo de Verlo, que fue difundido profusamente en la América Latina gracias a la publicación de su libro El proceso de la comunicación por la Agencia de Desarrollo Internacional, utiliza los elementos básicos de Shannon y Weaver, fuente, mensaje, medios y receptor, pero destaca algunas de las características psicosociales intervinientes. Como fue alumno de Ashwood y recibió su influencia psicologizante, Verlo produjo también otro modelo que trata de establecer una relación entre los procesos de comunicación, aprendizaje, comportamiento. Este segundo modelo, contiene diversas variables psicológicas de que carece el modelo más difundido, tales como atención, significado, comprensión, aceptación, compromiso para la acción y otros, además de destacar el papel de la realimentación. Nótese en los modelos psicológicos, un esfuerzo por apartarse de los modelos mecanicistas, humanizándolos. Pero el esfuerzo, aunque evidente, no consigue superar el concepto de mecanismo, y así vemos en los modelos de Ashwood y de Verlo, una interpretación de la comunicación como un juego de circuitos eléctricos de funcionamiento más o menos automático, por los cuales circulan estímulos. Aunque esta limitación puede deberse al uso de esquemas gráficos, el hecho es que no aparece en los modelos la complejidad del proceso de la comunicación tal como el mismo se realiza entre las personas que viven en un contexto real. El modelo de Obland fue preparado con la intención casi exclusiva de organizar los elementos y variables del cambio de actitud producido por la comunicación social. El modelo sirvió de base para las investigaciones conducidas por Obland y sus colaboradores en la Universidad de Yale. Erving Wettinghaus comenta así el modelo de Obland. Nótese que el modelo de Obland no intenta especificar las relaciones precisas que existen entre los diversos factores, ni procura mostrar el carácter dinámico de la comunicación. Esencialmente, el modelo nos dice que la comunicación puede ser estudiada mediante varios enfoques y que existen relaciones entre los mismos. Entre los enfoques de la comunicación que destacan sus aspectos psicológicos, se incluye el de Donald Stewart, quien distingue claramente dichos aspectos de los aspectos puramente físicos de la comunicación. Señala Stewart que tanto las señales naturales como los símbolos comparten la misma propiedad física. Pero para que estas señales y símbolos contribuyan a la comunicación, ellos deben transformarse en ideas. Solo así ellos tendrán sentido para la persona. La importancia que Stewart le atribuye al sentido, el cual va unido al concepto de comprensión. Sentido, para él, es algo más general y amplio que significado, como lo demuestra su definición de comunicación. El objetivo primordial de la comunicación es que el receptor enuncie el sentido pretendido. Sentido es la expresión usada para describir el estado de espíritu en que ciertas ideas se asocian o justaponen armoniosamente con otras. Solamente las ideas son objetos del sentido. Los fenómenos físicos como palabras, mesas y sillas no pueden tener sentido en sí. El sentido es propiedad eminentemente humana, de la mente. El énfasis dado por Stewart a la idea de sentido como producto de dos o más ideas que existen en una armoniosa justaposición o relación, le lleva a destacar la importancia de la lógica, que Stewart supone ser una cualidad innata de la mente humana. En consecuencia, para entender el proceso de la comunicación no basta con entender la manipulación de signos y medios,
sino también debemos comprender el funcionamiento lógico de la inteligencia. En este sentido, Stewart se aproxima significativamente a la epistemología genética de Jean Piaget. Modelos sociológicos. Uno de los más conocidos tal vez sea el de los esposos Riley, que presenta la comunicación como un fenómeno social que ocurre ciertamente entre personas, pero sin olvidar que éstas son miembros de grupos primarios, los cuales a su vez son partes de estructuras sociales mayores. Las propias estructuras sociales, para los Riley, constituyen segmentos del sistema social global, es decir, de la sociedad en su conjunto. Wilbersham popularizó un modelo relacionado con los medios de comunicación de masas, el cual nos dice que, aunque la clientela inmediata de los medios sean individuos, cada uno de estos está conectado con un grupo, o con varios, los que pueden ser grupos primarios como la familia o los amigos íntimos, o bien grupos secundarios tales como los formados por los compañeros de trabajo o de escuela. Modelos antropológicos. Aunque desde sus comienzos la antropología se interesó por los procesos de comunicación involucrados en la vida social de las culturas estudiadas, lengua, leyendas, mitos, alfabetos, etc., le tocó a Levi Strauss en la década del 30, elevar el papel de la comunicación a un grado de máxima importancia explicativa, al elaborar, según Eliseo Verón, una teoría general de los fenómenos sociales como procesos de comunicación, definidos por sistemas de reglas. Dice Verón, en esta perspectiva, los fenómenos sociales se definen, pues, como lenguaje, las conductas, las instituciones, las tradiciones son mensajes que puedo decodificar. El origen del descubrimiento de que los fenómenos sociales responden a códigos de comunicación fue la investigación que Levi Strauss II realizó sobre las estructuras del parentesco en el Brasil, a partir de 1935. Dice Verón, su propósito más inmediato, es el de demostrar que todos los sistemas de parentesco que no solo prohíben el matrimonio con cierto tipo de parientes, sino que al mismo tiempo lo prescriben con otro tipo de parientes, pueden reducirse a un modelo básico axiomatizable consistente en un principio de reversibilidad de ciertas operaciones, a partir del cual, especificadas la residencia y la filiación, pueden inferirse unívocamente las reglas empíricas observadas de estos sistemas. En otras palabras, las reglas matrimoniales, entendidas como la sintaxis del intercambio de personas, confiere a éstas el carácter de unidades de significación, según Verón. Levi Strauss extendió su descubrimiento a otras áreas de la vida social y llegó a distinguir, de acuerdo a Verón, 3 niveles de comunicación social: comunicación de mensajes, esto es, todos los productos simbólicos que operan sobre la base del lenguaje o de algún sistema codificado de signos. Comunicación de mujeres, las formas de organización del parentesco y el intercambio matrimonial, y la comunicación de bienes, que equivale a la economía. Esto, en cuanto al contenido de los mensajes. En cuanto a la naturaleza de las estructuras de codificación y su relación con la vida de las personas de una sociedad, Levi Strauss distingue también las estructuras vividas, normas que rigen la conducta de los individuos, tales como las del intercambio matrimonial. Las estructuras actuadas, reglas de la conducta ritual, donde las significaciones se desdoblan en secuencias temporales de conducta simbólica. Por ejemplo, danzas indígenas para atraer la lluvia. Las estructuras concebidas, sistemas de significación contenidos en textos o mensajes que circulan en la sociedad y objetivamente diferenciables de la conducta, según Verón. Eliseo Verón advierte que es fundamental tener presente que los sistemas de reglas que definen la comunicación social son inconscientes, y que, en muchos casos,
La significación consciente del comportamiento social oculta, en mayor o menor grado, los verdaderos mecanismos reguladores. En síntesis, debemos a Levi Strauss y a su antropología estructural una iluminación muy penetrante del papel de la comunicación, como el instrumento fundamental de la organización de los componentes culturales, como auxiliar indispensable de la lógica inherente a la razón humana, sea de pueblos llamados primitivos o de sociedades llamadas desarrolladas o modernas. Los descubrimientos de Levi Strauss fueron probablemente aprovechados por otro antropólogo, Edward T. Hall, quien extendió el concepto de cultura como sistema de códigos, organizándolo alrededor de 10 sistemas primarios de mensajes. 1. Interacción. 2. Asociación. 3. Subsistencia. 4. Bisexualidad. 5. Territorialidad. 6. Temporalidad. 7. Aprendizaje. 8. Juego. 9. Defensa. 10. Explotación. Uso de materiales. Lo curioso es que Hall, en momento alguno, cita a Levi Strauss en su libro de Silente Language, lo cual es una instancia más del aislamiento en que la ciencia norteamericana se encontraba con respecto a la ciencia europea cuando el libro de Hall fue escrito, 1959. En efecto, el libro de Levi Strauss conteniendo exactamente la misma teoría fue publicado en París, en 1958, pero los estudios de campo que le dieron origen fueron realizados en 1936. En todo caso, las contribuciones de Levi Strauss y de Hall fueron muy importantes pues neutralizaron el carácter mecanicista de los modelos físicos, psicológicos y sociológicos hasta entonces dominantes. Por primera vez se extendió el concepto de comunicación a todo lo que el hombre hace o deja de hacer, concepto que Václavik y sus colaboradores resumieron en la frase taxativa, es imposible no comunicar. Modelos sociopsicológicos. En esta categoría incluimos aquellos modelos en que al mismo tiempo que se toman en consideración factores personales de los comunicantes se toman en cuenta las relaciones entre dos o más personas. Así tenemos el modelo funcional de Ruesch y Bateson, psicólogo y antropólogo, respectivamente, que establece 4 niveles de comunicación. 1 intrapersonal. 2 interpersonal. 3 grupal. Y 4 cultural. Todos estos niveles son contemplados desde el punto de vista del observador externo del proceso, ya que la intención de los autores es aplicar el modelo al campo de la psiquiatría. Pues, para ellos, las anormalidades de la conducta son consideradas como disturbios de la comunicación. Complementan su modelo con un cuadro en que las redes de comunicación posibles en cada uno de los niveles mencionados, son analizados según los siguientes criterios: origen del mensaje, transmisor, canales, receptor, destino del mensaje. Primer nivel, intrapersonal, dentro de uno. El origen del mensaje y el transmisor son los órganos sensorreceptores o centro de la comunicación. Segundo nivel, interpersonal, 1 a 1. El origen del mensaje es centro de la comunicación de la persona que emite el mensaje. El transmisor, órgano efector de la persona que lo envía. Tercer nivel. A. Grupo de 1 a muchos, mensaje centrífugo. El origen del mensaje es centro de la comunicación del grupo, cabeza directiva o comité. El transmisor, persona especializada en ser el portavoz o ejecutivo del centro comunicativo. B. Grande grupo de muchos a 1, mensajes centrípetos. El origen del mensaje es muchas personas que pertenecen a un grupo. Su identidad no se especifica por medio del nombre, sino por el rol. Se enfatiza el grupo. El transmisor, vocero que expresa la voz de la gente, familia o cualquier otro pequeño grupo de la periferia. Cuarto nivel.
Acultural, mensajes espacialmente ligados de muchos hacia muchos. El origen del mensaje es, muchos grupos no conocidos por el nombre de sus miembros sino por su rol, y que expresan opiniones morales, estéticas, por ejemplo, el clero, los niños, etc. El transmisor, grupos especializados en la formulación de las normas de vida, legisladores. B grande, cultural, mensajes de muchos hacia muchos temporalmente ligados. El origen del mensaje, muchos grupos no específicos cuyos miembros o bien son más viejos que los receptores o bien han muerto. El transmisor, la tradición, frecuentemente figuras históricas o míticas. Especificación a 4 niveles de las redes de comunicación. Canales, conductos neurales o humorales y sendas contiguas, receptor y destino del mensaje, centro de la comunicación u órganos efectores. Canales, las vibraciones acústicas, de la luz, el calor, el olor, que viajan por el espacio, además, el contacto químico o mecánico con materiales o personas. Receptor, los órganos sensoriales de la persona receptora. Destino del mensaje, centro de la comunicación de la persona que recibe el mensaje. Canales, multiplicación de los mensajes a través de la prensa, la radio, sistemas de altoparlantes, cine, circulares, etc. Receptor, personas encargadas de recibir e interpretar para el grupo los mensajes que llegan, lectores, oyentes, espectadores teatrales, críticos. Destino del mensaje, muchas personas que son miembros de un grupo. No se las conoce por el nombre, tan solo por el rol. Se enfatiza el grupo. Canales, correspondencia, transmisión oral u otras acciones instrumentales de la gente. Receptor, especialistas profesionales que se ocupan de recibir mensajes, analistas de noticias, servicios de inteligencia. Secretarías de Estado. Resumen e interpretación de los mensajes. Destino del mensaje, centro de comunicación del grupo, ejecutivo, comité o persona que lo dirige. Canales, escritos, leyes y reglamentaciones, escritas y no escritas. Costumbres transmitidas por el contacto personal, frecuentemente implícito en la acción. Las personas se convierten en canales de comunicación. Receptor, grupos dedicados a la recepción e interpretación los mensajes culturales, tales como jueces, abogados, científicos, ministros. Destino del mensaje, varios grupos compuestos por personas vivientes a quienes no se conoce por el nombre sino por el rol que desempeñan. Canales, escritos, cultura material tal como objetos, estructuras arquitectónicas, etc. y el contacto personal de generación en generación, frecuentemente implícito en la acción. Receptor, grupos especializados en la recepción e interpretación de los mensajes del pasado, arqueólogos, historiadores, clérigos. Destino del mensaje, muchos grupos no específicos cuyos miembros son más jóvenes que quienes emitieron el mensaje. El pensamiento más profundo y original sobre el trasfondo socio-psicológico de la comunicación, lo encontramos en la teoría del interaccionismo simbólico para construir la cual, contribuyeron según Dance, Durkheim y Simmel, en Europa. Cooley, Dewey, Mead y Burke, en América del Norte. Ellos no llegaron a construir un modelo de comunicación y menos todavía a proponer un modelo gráfico simplificado. Pero le dedicaremos atención a su teoría porque nos parece que está adquiriendo nueva actualidad, en este momento en que se procura relacionar mejor la comunicación con la realidad social y con nuestra personalidad por ella influenciada. Básicamente, la idea que preocupaba a aquellos filósofos era el orden social, de ahí su interés por los actos sociales, uno de los cuales es el acto comunicativo. Escribe Dance,
En un examen más detallado de una situación de comunicación en la cual un comunicador está usando símbolos para comunicar algo a un público, notamos que dos otros elementos están envueltos en el acto comunicativo. Estos son la situación social en la que la comunicación tiene lugar y los objetivos sociales, como fines imaginados de actos perfectos, que los que están comunicando están tratando de alcanzar. Por consiguiente, hay 5 elementos en el acto social de comunicación. El comunicador se está expresando, de ciertas formas, para desempeñar ciertos actos o papeles y lo está haciendo para alcanzar ciertos fines. Concluye Dance, el fin social específico de toda comunicación es el consenso que se alcanza mediante el establecimiento y manutención de actitudes, creencias y conocimiento, tal como estos son expresados en papeles cuyo desempeño exitoso garantice el orden social. No obstante, fue George Herbert Mead, quien caló más profundamente en el verdadero papel sociopsicológico de la comunicación, al llegar a afirmar claramente que la mente y la personalidad emergen en la experiencia social mediante la comunicación. Según Mead, mediante el lenguaje, el individuo se toma un objeto para sí mismo en el mismo sentido en que los otros son objetos para él, y de esta manera, sus experiencias sociales no son privadas y psíquicas. Dice Dance, la sociedad existe en y mediante la comunicación, porque es a través del uso de símbolos significativos que tomamos las actitudes de otros, así como ellos, a su vez, pueden tomar nuestras actitudes hacia ellos. Para Mead el individuo humano, es una persona solo porque puede tomar la actitud de otro hacia él. Un punto interesante de la visión pionera de Mead, es el papel del futuro de los actos. Dice Mead en su libro La filosofía del presente, la comunicación tal como la voy a usar, siempre implica la entrega de significado, y esto envuelve el despertar en un individuo de las actitudes del otro, así como su respuesta a estas respuestas. Como consecuencia, el individuo puede ser estimulado a desempeñar varias partes en el proceso común en que todos están envueltos, y puede, por consiguiente, encarar los variados futuros que estos diferentes papeles llevan en sí mismos, en el proceso de alcanzar finalmente la forma que su propio papel va a tomar. Dance, comenta que usamos símbolos para vislumbrar el futuro, pero también los usamos para reconstruir el pasado. De ahí, la importancia del arte, que anticipa el futuro, pero también de la historia, que recuerda las lecciones del pasado. En todo caso, la función social de la comunicación, según Mead, es la creación de imágenes de futuros de los actos, que nosotros podemos usar como guías en el presente. En resumen, en cuanto Ruesch y Bateson afirman que la comunicación es la matriz de la psiquiatría, Mead sostiene algo todavía más radical, que sin la comunicación, el hombre no podría formar su personalidad, que es un producto social que se gesta mediante la interacción con los demás. Antonio Pasquali, en su libro Sociología y Comunicación publicado en 1966, nos presenta un enfoque sociopsicológico de la comunicación en el cual distingue claramente la relación de comunicación de la relación de información, así como también estos dos tipos de relación de la relación de conocimiento. Dice Pasquali, por comunicación o relación comunicacional, entendemos aquella que produce, y al mismo tiempo supone, una interacción biunívoca del tipo del consaber, el cual solamente es posible cuando entre los dos polos de la estructura relacional, transmisor-receptor, funciona una ley de bivalencia y todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. De acuerdo a esta definición, bastante estricta, comunicación es, pues, término privativo de las relaciones dialógicas interhumanas o entre personas éticamente autónomas, y señala precisamente el vínculo ético fundamental con el otro con quien necesito comunicarme. Wiener dice que el estado de abierto como apertura,
o descubrimiento, aceptación de la alteridad en la interlocución, y, reflejamente, de una conciencia de mí mismo. Para distinguir comunicación de información, Pasquali introduce el coeficiente de comunicabilidad de los polos presentes, transmisor y receptor, entendiéndolo como la carga potencial transmisor-receptor presente en cada polo del campo relacional, carga que debe verificarse tipificable e inclusive cuantificable. En este sentido, comunicación definirá el intercambio de mensajes con posibilidades de retorno no mecánico entre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad e información, el envío de mensajes sin posibilidad de retorno no mecánico entre un polo T y un polo R periférico y puramente aferente. El término información, por consiguiente, connotaría la principal diferencia específica de comunicación, esto es, aquella relación que se establece entre polos con bajo coeficiente de comunicabilidad. En la relación de conocimiento, Pasquali asimila el concepto de transmisor al de persona que conoce y receptor al del objeto conocido, de una manera un poco artificial, justificando su procedimiento por el hecho de que aun cuando en una relación de conocimiento no haya auténtica bipolaridad del tipo intercomunicacional, el sujeto cognoscente no deja de actuar, en una perspectiva trascendental, como algo pensante que va al encuentro del objeto, equipado de formas de conocimiento, las cuales funcionan a manera de enfoque. Esto viene a ser una manera de transmitir algo al otro término de la relación. Mediante una operación que en ciertos contextos filosóficos se indica con la expresión literal de informar de la oposición entre la comunicación y la información, Pasquali deriva un exhaustivo y demoledor ataque al carácter unilateral y masificador de los medios equivocadamente llamados de comunicación de masas. Según Pasquali, solamente la relación de información admite a rigor el uso de la expresión medios de masas, pues únicamente a preponderancia de interrelaciones informativas se torna masificante en cuanto a la relación de comunicación limitada que está al nivel del diálogo entre polos bivalentes, repugna el uso de tal expresión. Pasquali tiene expresiones fuertes sobre la relación de información, tales como: toda relación de información encubre un cognato del transmisor destinado a petrificar el receptor en estado de cosa, y toda alocución o paréresis es un esfuerzo, más o menos bien sucedido, para convertirse en instrumento de una relación más energética y utilitarista que comunicacional, a costa del receptor. La libertad de información es una irónica contradictio in adjecto, ya que solamente se refiere a la libertad del informador. La transmisión a un receptor de mensajes que deberían correr por los canales normales de la comunicación y del diálogo, pero que son forzados a irrumpir por conductores unilaterales y motivadores de la información, constituye la más sutil de las inmoralidades comunicacionales. La frustración, por mudez del receptor de informaciones, es básica. De ella decorren todos los demás trazos incluso huidos por la literatura científica bajo el rótulo de idiotez psicológica, el pensar y actuar por estereotipos, la admiración exagerada por los exponentes de la élite informadora o por su mitología, el dejarse recetar una personalidad, ciertas aspiraciones e inclusive los tranquilizantes para evadirse del estado de mudez, etc. Modelos semiológicos. La semiología, como ciencia, parece tener un origen francés, con Saussure, en 1916, y un origen norteamericano, con Peirce, que la denominó semiotics. En todo caso, ella vendría a constituir una teoría general de los signos, y, por consiguiente, la ciencia madre de la comunicación. Según Roland Barthes, prospectivamente, la semiología tiene por objeto, entonces, cualquier sistema de signos, sea cual fuere su substancia, sean cuales fueren sus límites, imágenes, gestos, sonidos melódicos, objetos y los complejos de estas substancias que se encuentran en los ritos,
protocolos o espectáculos, si no constituyen lenguajes, son, por lo menos, sistemas de significación. Al ser una ciencia tan amplia, la semiología comprende tres grandes ramas o disciplinas: la sintáctica, que estudia la forma en que los signos se relacionan y estructuran dentro de un determinado sistema de signos. Equivale a lo que llamamos gramática cuando estudiamos idiomas. En efecto, cada idioma, lengua o dialecto y, más ampliamente, todo sistema de signos de cualquier tipo tiene ciertas reglas de organización. Este sería el nivel sintáctico de la comunicación. La semántica, que estudia los significados de los signos, o sea, la relación entre el signo y el objeto o idea que le sirve de referente. Como se sabe, los signos pueden tener significado denotativo, cuando hay una relación directa entre el signo y su referente, y un significado connotativo cuando la interpretación no es automática sino que depende de la persona que percibe el signo. El significado también puede ser influenciado por el contexto en que el signo es percibido. De todo esto se ocupa la semántica. La pragmática se preocupa de la influencia de los signos sobre el comportamiento de las personas, es decir, de la relación entre los signos y las emociones, los hábitos, las reacciones de los destinatarios. Por medio de la comunicación, en efecto, se puede construir o destruir una persona, como lo atestiguan los hijos de padres excesivamente posesivos y dominadores. Los estudios sobre los efectos de la televisión sobre los niños constituyen otra ilustración de investigaciones en la pragmática de la comunicación. De más está decir que los tres niveles de la comunicación, el sintáctico, el semántico y el pragmático, en el uso cotidiano, no se separan ni distinguen. En la apreciación de un cuadro, nos impresionan al mismo tiempo la estructura de la obra, el significado de sus elementos y el efecto estético o emocional que nos produce su mensaje global. Un modelo de tipo semiológico es el de Ogden y Richards. Los modelos semiológicos padecen de las limitaciones inherentes a todo esquema formal, desvinculado tanto de los aspectos psicológicos de las personas participantes como de los aspectos situacionales del contexto en que la comunicación se realiza. No obstante, ellos destacan el hecho fundamental de que la comunicación se basa en el uso de signos. Una visión dialéctico-estructural de la comunicación. Como lo hemos visto, al pasar rápida revista de los modelos de comunicación más difundidos, aportados por las diversas ciencias sociales, un común denominador de los mismos es la falta de una conexión adecuada entre el proceso de la comunicación y la dinámica social. Los modelos, en general, hablan de comunicación como si dicho proceso se realizase en un vacío, es decir, como si el contexto de realidad histórica y situacional poco tuviera que ver con la percepción, la codificación, la transmisión, la interpretación y la formación de significados. De ahí que se registre en los últimos años, en todo el mundo, una reacción contra estos modelos alienados, que no interpretan lo que realmente ocurre en la sociedad, en términos de la influencia del ambiente sobre la comunicación y de esta sobre aquel. Las consecuencias de esta alienación son graves, pues no solamente no se proporcionan bases para una crítica de la acción comunicativa de la sociedad, sino que la investigación y la enseñanza de la comunicación perpetúan y legitiman nociones de poco valor heurístico y explicativo y de todavía más débil poder normativo y transformador. Dentro del marco de una nación subdesarrollada, que es lo mismo que decir, de una sociedad dividida, dominada y explotada y de una cultura refleja y desorientada, la necesidad de poseer un concepto adecuado de la comunicación y una conciencia clara de sus condicionantes, adquiere característica de urgencia y de obligación profesional. La realidad, la conciencia y el significado. La primera idea que hay que destacar es la de primacía de la realidad objetiva, del objeto,
como fuente de significado, es decir, de conocimiento. João Bosco Pinto afirma, la realidad objetiva puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no existe sin la realidad objetiva. Jean Piaget nos demuestra, efectivamente, que la acción da origen al pensamiento. Y la inteligencia se estructura y crece básicamente a partir de la interacción del organismo del niño con su medio ambiente. La segunda idea que debemos colocar es que la realidad objetiva es dinámica y es dialéctica, es decir, posee una serie de movimientos, de cuyas asociaciones o conflictos, surgen cambios en la propia realidad. En consecuencia, si la realidad da origen a la conciencia y aquella cambia dialécticamente, con Kuhn oímos que la conciencia también es dinámica y activa. Según Jean Piaget, la conciencia acompaña los movimientos de la realidad, mediante el desarrollo de esquemas mentales de asimilación y mecanismos mentales de acomodación, que juntos configuran un proceso de adaptación a la realidad. Una inferencia que podemos sacar de lo anterior es que, colocadas dos personas ante una misma realidad, ellas no formarán un mismo significado sobre esta, pues sus respectivas conciencias o inteligencias han evolucionado y se han desarrollado a través de experiencias diversas con la realidad objetiva. Esto es, cada uno tiene una historia distinta. En parte a esto se refiere la afirmación de João Bosco Pinto, de que la conciencia es un reflejo de la realidad objetiva y, por lo tanto, la conciencia individual como la social son conciencias históricas. Otra idea crucial es la de estructura social. La conciencia humana, como lo afirmó George Herbert Mead, es un producto social. Por consiguiente, la forma en que la sociedad está organizada y la manera como ella funciona, influirá poderosamente en la formación de la conciencia. Como lo atestigua cualquier visión retrospectiva de la historia, las estructuras sociales se establecen alrededor de una causa predominante, las relaciones de propiedad y producción, aunque teóricamente todos los hombres son iguales, aquellos que por diversas razones, astucia, fuerza física, herencia, conquista, primacia de llegada, etc., llegan a ser dueños de los factores de producción, tierra, herramientas, capital, influyen en la formación de una estructura social favorable a la continuación de su dominio. La conquista de Perú y de México por los españoles y la implantación de una estructura social piramidal dominada por los conquistadores es un claro ejemplo de 10 que afirmamos. La consecuencia del dominio de los factores de producción por un grupo o sector, es la explotación de unos hombres por otros hombres. Como dice Pinto 1, para que haya una minoría que conserva la riqueza, tiene que haber masas que produzcan como fuerzas de trabajo para esa minoría. Así nacen las llamadas élites o clases privilegiadas y así es generada una estratificación social en la que unas clases altas dominan a las medias, y ambas, a las bajas. ¿Tiene todo esto algo que ver con la comunicación? Mucho. Obsérvese el siguiente diagrama y se notará que si la personalidad individual se forma como un producto social, la conciencia de las personas comunicantes estará impregnada de la ideología que permea la estructura social y, por consiguiente, el modo de percibir la realidad y de reaccionar frente a ella y la manera de comunicarse sobre ella, corresponderá a los dictados de tal ideología. En otras palabras, la comunicación será en gran parte determinada por la niebla ideológica en que viven sumergidos los actores. La propia relación recíproca entre los interlocutores estará marcada por la influencia de la estructura social y la ideología. Es evidente que el diálogo que mantiene un miembro de la clase alta con un miembro de la clase baja no tendrá las mismas características que el diálogo que mantienen entre sí miembros de una misma clase. Por otra parte, la pertenencia a una clase, genera la llamada conciencia de clase, que es una forma de percibir el mundo, los eventos y las personas según los intereses de la clase a la que se pertenece.
El diálogo entre las personas y el comportamiento social en general son en gran parte determinados por la conciencia de clase. Curiosamente, la conciencia de la clase es un fenómeno inconsciente. Un ejemplo interesante de cómo la conciencia de clase informa y orienta el destino de una persona es el del político brasileño Carlos Lacerda. Aunque su padre fue un defensor de las clases proletarias, el hecho de pertenecer a la clase media en ascensión, hizo que Carlos Lacerda, que en su juventud siguió la orientación izquierdista de su padre, se orientase más y más a la defensa de los valores e intereses de las clases media y alta, al precio de abandonar la defensa de los intereses de las clases proletarias, pues estos últimos están en conflicto con los de la clase media, celosa de su prosperidad y refractaria a todo distributivismo. Esta defensa de los intereses de la clase dominante produjo como consecuencia la convergencia de grupos aparentemente opuestos. En ocasión de su muerte le lloraron tanto los políticos del partido oficialista como los del partido de oposición, los líderes de la industria y el comercio, los líderes eclesiásticos y académicos y los jefes militares. Todos a una destacaron los méritos patricios de Carlos Lacerda. En el fondo, el común denominador que los unía a todos, era su pertenencia a la clase media, que lloraba la pérdida de uno de sus más brillantes abogados. Una consecuencia interesante para la comunicación, de la influencia de la estructura social, es el fenómeno conocido como imagen del otro. Al entablar relación con una persona desconocida, naturalmente deseamos catalogarla para tener una guía en la elaboración de nuestra aproximación a ella, en la producción de nuestros primeros mensajes. Esta catalogación la hacemos apelando a grandes estereotipos culturales: rico, pobre, empleado, profesional liberal, negro, judío, campesino, etc. De modo que, por lo menos inicialmente, el diálogo entre las personas se efectúa, no entre lo que ellas son, sino entre las imágenes que cada uno se forma del otro. Es evidente que la conciencia de clase influenciará la imagen del otro y que solamente una convivencia prolongada y una interacción intensa podrán corregir las imágenes iniciales y aproximarlas gradualmente a la realidad del otro. Así, por ejemplo, cuando el ejército norteamericano resolvió integrar los batallones con blancos y negros, después del choque inicial se produjo un descubrimiento recíproco gradual y una facilitación progresiva de la comunicación interracial. Desde el punto de vista agregado, puede observarse también que los flujos de la comunicación no son uniformes entre las clases sociales. En general, el flujo vertical de arriba hacia abajo, vehiculado por la educación, la propaganda, las normas, los decretos, etc., será cuantitativa y cualitativamente diferente del flujo que va de abajo hacia arriba. El contenido y el tono de los mensajes que vienen de las clases bajas, por ejemplo, vendrá impregnado de sumisión y respeto, o bien, de reivindicación y protesta, según sea el grado de evolución de la conciencia de clase de los estratos dominados. Puede comprobarse también que muchos flujos de comunicación que vienen del seno de la sociedad pero que amenazan el orden establecido o la lucratividad de los medios de comunicación de masa, son ignorados o distorsionados por influencia de la ideología y de los intereses. Los mensajes que emergen de los medios comerciales de masa en general apuntan a una aceptación general y no al despertar o al crecer de la conciencia crítica. Esta es otra consecuencia de la estructura social sobre la comunicación. Comunicación como superación de contradicciones. De lo dicho anteriormente, se deduce que cuando se encuentran dos interlocutores frente a la realidad objetiva, objetos, personas, actos, eventos, o frente a las representaciones y elaboraciones sobre la misma, ideas, afirmaciones, doctrinas, obras de arte, etc., cada uno de los interlocutores formará en su mente un significado diferente, según sus experiencias vivenciales de todo orden y según el grado de desarrollo de su conciencia.
Puede pensarse, entonces, que los significados diferentes representan contradicciones, que crean una tensión, en general, subconsciente. Por otra parte, la diversidad de significados está asociada a diferencias importantes en una serie de repertorios personales de los interlocutores, repertorio de experiencias, de valores, de expectativas, de conocimientos, de actitudes, de intenciones, de signos, de hábitos de comunicación, de lealtad a grupos, etc. Podemos considerar la comunicación como un esfuerzo natural de superar las contradicciones y diferencias entre los significados de las personas, así como entre los diversos repertorios personales. Es decir, podríamos interpretar la comunicación o intercambio de mensajes como una tentativa de influencia mutua, influencia que solamente puede ejercerse mediante la alteración de los significados respectivos. En otras palabras, los mensajes del interlocutor, A, influencian los significados del interlocutor, B, y, consecuentemente, sus conocimientos, valores, actitudes, etc. Se produce también un aprendizaje recíproco de signos, pues ambos comunicantes incorporan a sus vocabularios nuevos términos, nuevos gestos y nuevos símbolos. Intercambio de mensajes para alteración de significados y repertorios. El resultado de esta interacción, teóricamente, debería ser una convergencia de los significados y repertorios hacia una comunión ideal en la cual las personas tendrían finalmente significados tan semejantes que la comunicación se efectuaría casi sin necesidad de signos. Admitir esto, sin embargo, sería desconocer la naturaleza básicamente conflictual del hombre y de la sociedad. En efecto, también es posible conseguir vencer una contradicción mediante otros mecanismos que no constituyen precisamente comunión. Puede, por ejemplo, una persona, eliminar la diferencia de opiniones o sentimientos de otra, mediante el dominio, la coacción, sea por el camino de la violencia, la seducción, del lavado mental. Aceptar la existencia de la contradicción pero llegar a una acomodación de compartimentos estanques o de componenda. Tú me concedes esto y yo te concedo esto otro. El resto de nuestras diferencias no lo tomamos en cuenta. Ignorar la contradicción ignorando la propia existencia o importancia de la otra persona, o grupo social. El camino elegido dependerá, a su vez, de varios factores, algunos de orden puramente personal, otros de orden más socioestructural. Comenzando por el segundo tipo de factores, parece bastante claro que ciertas estructuras sociales predisponen más que otras para la superación de contradicciones por el dominio, tendencia que se manifiesta por la prevalencia del autoritarismo, la violencia, la represión policial y hasta la propia supresión o eliminación física. Otras estructuras sociales favorecen más la superación de la contradicción por el amor y la comunión antes que recurrir a expedientes de acomodación y aceptación de diferencias intransferibles. La influencia de la estructura social sobre el modo mayoritario de superar contradicciones es un hecho muy importante para la comunicación, pues ésta será el vehículo que se utilizará para alcanzar dicha superación, sea por el camino de la cooperación o de la dominación. Pasando ahora a los factores personales, son muy complejos los mecanismos psicológicos que explican por qué una persona apela al diálogo amistoso y constructivo o bien a la persuasión autoritaria o seductora. Apenas como hipótesis, podríamos argumentar que la opción por el diálogo y el intercambio o la coacción verbal o la acomodación mediante concesiones mutuas, depende de las intenciones que los interlocutores traen al acto de comunicación. La facilidad de alterar significados propios para tomar en cuenta los significados ajenos dependerá de la capacidad de empatía de cada interlocutor así como de la flexibilidad mental, mente abierta o cerrada, de los mismos. Elaboremos un poco estas dos hipótesis generales.
Las posibles intenciones de una persona al entrar al acto de comunicar pueden ser analizadas desde dos puntos de vista. 1. En términos de los efectos específicos deseados sobre el comportamiento del interlocutor y 2. En términos del relacionamiento existente o a existir entre los dos interlocutores. En el primer aspecto, las intenciones posibles de una persona al comunicar pueden ser de naturaleza variadísima. Sigue una lista ciertamente incompleta de posibles intenciones: preguntar, responder, informar, pedir información, enseñar, revelar, ocultar, preparar, acusar, quejarse, alabar, mostrar, divertir, hacer reír, hacer llorar, preocupar, despreocupar, despertar curiosidad, satisfacer curiosidad, llamar la atención, distraer la atención, dar órdenes, aceptar órdenes, etc. En cuanto al segundo aspecto, el del relacionamiento interpersonal, las intenciones posibles de las personas también pueden ser de naturaleza muy variada, tales como expresar simpatía, expresar antipatía, expresar amor, expresar odio, ofrecer amistad, pedir amistad, procurar comprensión, dar apoyo, mostrar indiferencia, mostrar desprecio, indicar superioridad, indicar sumisión, expresar alegría por la presencia del otro, expresar disgusto por la presencia del otro, etc. Nos parece conveniente, a este respecto, referirnos a algunas ideas de Václavik y sus colaboradores, sobre aspectos del relacionamiento interpersonal. Ellos sostienen que las relaciones interpersonales pueden ser simétricas o complementarias. En el primer caso, la relación tiende a minimizar las diferencias entre los comportamientos y percepciones de los interlocutores, y en el segundo caso, la interacción lleva a maximizar las diferencias. Además, afirman que existen tres respuestas posibles de una persona a las tentativas de autodefinición de su interlocutor, que según Václavik, acompañan siempre toda comunicación. La primera respuesta es la de confirmación. Hasta donde podemos percibirlo hoy, esta confirmación de la imagen que la persona tiene de sí misma, por su interlocutor, el otro, es probablemente el factor de mayor influencia en asegurar el desarrollo y la estabilidad mentales que hasta ahora haya emergido de nuestros estudios de comunicación. Václavik presenta una cita de Martin Buber, en la que este último afirma: la sociedad puede llamarse humana en la medida en que los hombres se confirman unos a otros. La misma idea emerge de la siguiente afirmación de Francois Perroux, un economista francés: en la construcción, o producción, permanente del hombre por el hombre es que consiste todo el desarrollo. Afirmación que explica todavía más claramente al decir: la enseñanza a extraer de los países subdesarrollados es la siguiente: los casi mecanismos de crecimiento son el fruto de instituciones y hábitos sociales. Por medio del mercado y de los otros procesos, transformamos el mundo material apenas para actuar los unos sobre los otros, para entreproducirnos. Y el desarrollo es pleno en la medida en que, por la reciprocidad de los servicios, prepara la reciprocidad de las conciencias. La segunda respuesta posible es el rechazo de la definición que la persona hace de sí misma en su comunicación a nosotros. Lo curioso es que, según Václavik, el rechazo, por doloroso que sea, presupone por lo menos un limitado reconocimiento de lo que está siendo rechazado y, por consiguiente, no niega necesariamente la realidad de la visión que la persona tiene de sí misma. En cambio, la tercera respuesta posible, desconfirmación, es la que produce efectos más devastadores sobre la sanidad mental. Trátase del fenómeno de la indiferencia, de la negación de la importancia del valor y de la propia existencia significativa de la persona. Es el caso de las personas que pasan desapercibidas, a quienes el comportamiento indiferente de los demás para con ellas es como un mensaje inexorable y repetido que les dice: tú no existes.
Parece ser más frecuente de lo que se piensa la existencia de este estado de indiferencia radical en muchas relaciones sociales, del tipo esposo-esposa, padres-hijos, patrón-empleado, etc. Muchos casos de niños esquizofrénicos revelan situaciones hogareñas en que, si bien los niños no son maltratados ni abandonados por los padres, estos los tratan como si no fueran personas autónomas y auténticas, no respetando, genuina, coherentemente sus significados, sus intenciones y sus motivaciones. Es decir, sus padres no les dan validez como seres humanos significativos. El sentimiento de invalidez, impotencia y desamparo que el ciudadano común llega a veces a sentir frente al burócrata de una dependencia gubernamental de la cual depende alguna decisión importante para sus intereses tiene mucha semejanza con la sensación de desconfirmación, tú no existes, que venimos comentando. La antivirtud responsable de esta falta de percepción y valorización interpersonal es denominada por Václav con la palabra inglesa imperviousness, que podría traducirse como impenetrabilidad o inaccesibilidad. Ve empatía y flexibilidad mental entre los significados previos y los significados generados por el intercambio de mensajes con interlocutores. Existe idealmente una interacción. El sistema previo de significados se defiende, digámoslo así, de la intrusión de nuevos significados que pueden alterar su estabilidad. Pero al mismo tiempo, la novedad de la propuesta o bien sus cualidades de mayor racionalidad o mayor compatibilidad con las intenciones de la persona, pueden hacer que exista una disposición a abrir las compuertas del sistema previo y admitir significados nuevos, junto con la reformulación o reestructuración de los significados preexistentes. La capacidad del interlocutor, A, de colocarse en la posición del interlocutor, B grande, y adoptar, aunque sea con la imaginación, el punto de vista de este último, cualidad llamada empatía, constituye un atributo facilitador de la alteración de significados a través del camino pacífico. Otro atributo decisivo es la flexibilidad mental. Hay personas que Roqueach llama de mente abierta, y otras, de mente cerrada. Las primeras tienen la capacidad de juzgar los mensajes recibidos por sus propios méritos y de reorganizar su sistema de creencias y de ideas según el contenido de los mensajes lo justifique o no. En cambio, las personas de mente cerrada aceptan o rechazan los mensajes, no por la validez objetiva de su contenido, sino solo porque coinciden o no con la estructura mental previamente existente o bien porque el mensaje viene respaldado o apoyado por una figura de autoridad. Según Roqueach, la mente cerrada defiende su sistema de ideas de manera obstinada porque el mismo está ligado estrechamente a su sistema emocional. Cualquier idea nueva, divergente, afecta la seguridad psíquica que les proporcionaba el repertorio ya construido. En cambio, la persona de mente abierta mantiene su sistema de significados desvinculado de su emocionalidad y consigue juzgar fríamente los datos objetivos y aceptar los mensajes que le exigen reformulaciones de su sistema mental. Roqueach opina que la formación de la mente cerrada se debe a que la persona, durante un periodo prolongado de su infancia o juventud, atravesó situaciones de mucha tensión y amenaza, sea por poseer padres autoritarios y punitivos, sea porque su situación social o económica era inestable y precaria, sea porque en la escuela o en la iglesia, vivió en atmósferas cargadas de exigencias excesivas y sanciones temidas. Esto nos lleva, una vez más, a destacar la importancia de la estructura social sobre la comunicación, pues una estructura social rígida y estratificada es mucho más probable que genere situaciones de amenaza y de desconfianza que a su vez son el vivero donde se forman las mentes cerradas, inflexibles y dogmáticas. Erich Fromm, por ejemplo,
En su libro El miedo a la libertad, nos muestra cómo la personalidad autoritaria terriblemente pesada sobre los subordinados pero abyectamente submisa a los superiores es un producto natural de una cultura o de una estructura social en que no se valoriza la libertad y la responsabilidad autónoma de las personas. Por su parte, David McClean llegó a la conclusión de que las personas dinámicas y creativas se forman más fácilmente en ambientes familiares donde los padres permiten a sus hijos actuar con independencia y libertad. El modelo semiológico estructural de Pierre Vigier. No son tan numerosos como sería de desear los trabajos de integración que nos muestren cómo la estructura social y la ideología, por un lado, así como la propia percepción de la realidad física, influencian la construcción de mensajes de comunicación, y cómo estos mensajes, a su vez, influencian la estructura mental y existencial de los interlocutores. Pierre Vigier Dubois sintetiza diversas ideas que se aplican a la producción de mensajes, las nuevas maneras de pensar en la comunicación. En el esquema de Vigier, el comunicador vendría a ser un intermediario entre la realidad objetiva y la realidad significada en la mente de los interlocutores. El discurso vendría a ser el instrumento por el cual el comunicador realiza su intermediación. Transcribimos algunas observaciones de Pierre Vigier Dubois en aplicación parcial del modelo de producción de discurso. Estas observaciones constituyen solamente notas de trabajo y, como tales, son incompletas y a veces hasta un poco herméticas. Realidad, discurso y comunicación educativa. El discurso es un trabajo de selección, exclusión, combinación, organización de elementos de una realidad concreta, de una parte de la realidad. El discurso, por las primeras operaciones señaladas, implica realizar una primera acción de distanciamiento, de delimitación de una parte del universo, de lo real, para tomarlo como objeto de trabajo, objeto de una práctica, que en principio señalamos que puede ser productiva, transformadora o reproductiva. Distanciamiento, selección y práctica productiva, producción de sentido, conjunto de operaciones que debe realizar el comunicador y que están determinadas por los mismos principios organizadores de la realidad a tratar, es decir que existen los mismos principios organizadores para la realidad en sí, que para los instrumentos de lectura y representación de la realidad. Queremos señalar entonces que la reflexión debe trasladarse no solo sobre el fragmento de realidad a abordar, el tema, sino, trasladarse a los instrumentos de lectura y representación de la realidad. En particular, el problema está en 1. Reproducir en el discurso, las condiciones subjetivas de la organización de la realidad, la reproducción del sentido subjetivo, ideología con falsa conciencia. 2. Producir objetivas de estructuración de la realidad. La producción de sentido objetivo. De la realidad al discurso sobre o de la realidad, el comunicador debe realizar un conjunto de operaciones, pasar por diversos tipos de intermediaciones, que solicitan de él niveles de conocimiento y aptitudes prácticas y realizativas, para tener el control de todas las fases de producción del discurso. Primera opción, establecer el tema, como campo de realidad a tratar, y establecer lo que se quiere decir sobre el tema. Realizada esta opción aparece delimitado el campo de trabajo, el aporte específico de la práctica del comunicador, que podemos definir como la producción de la significación. Podemos entender entonces que la construcción del discurso es un proceso de producción de significaciones y que la significación genera, debe ser tomado como elemento directivo de los procedimientos particulares de producción de sentido. Segunda operación, pasaje de la realidad a la acción. Se trata de realizar una operación de reordenamiento de niveles de la realidad.
Se establecen 9 niveles sobre los cuales se puede hacer o realizar una operación de producción de sentido o de articulación estableciendo principios de igualdad y desigualdad con respecto a las características de existencia y presentación de cada nivel en la realidad. Estos 9 niveles, que se presentan en la realidad en un continuum, deben ser discriminados, individualizados y reorganizados como niveles de la acción. Orden de la realidad, es orden de la acción. Tiempo de la realidad, es tiempo de la acción. Espacio de la realidad, espacio de la acción. Objetos de la realidad, objetos de la acción. El carácter de igualdad, desigualdad, se manifiesta aquí como igualdad, como reproducción. Desigualdad, como infracción. Ambos principios serán gobernados de modo explícito por el objetivo general de significación, es decir que, ni azar, ni arbitrariedad deberán guiar este carácter de igualdad-desigualdad. Tercera operación, pasaje de la acción al discurso. Este nivel de trabajo implica básicamente un cambio de sustancia de expresión, un cambio de sistemas de signos, de lo lingüístico escrito a lo semiológico audiovisual. Este cambio de sistema de signos se realiza pasando por intermediaciones que son tecnológicas, tecnoideológicas, literarias, específico-audiovisuales. Cada una de ellas están signadas por su uso social y se manifiestan como conjunto de procedimientos a disposición del comunicador para la realización de su práctica significante. El conjunto de estos procedimientos aparece, por su carácter de producto, de prácticas sociales anteriores, bajo la forma de códigos, normas y dialectos y discursos. Importando conocer cuáles son los niveles, tipo y grado de codificación existentes para cada uno de los 9 niveles de trabajo y la conciencia que se tiene de su existencia como elementos a incorporar, seleccionar o desechar en función de las prácticas particulares del receptor y del carácter de la significación a producir. Existen otros elementos que configuran la totalidad de planos y niveles de la realidad a tener en cuenta para la organización del discurso. Desarrollo del pensamiento, conciencia, y proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos 3 niveles en las acciones de comunicación educativa, deben, junto a la significación global, ser los elementos determinantes que gobiernen a los procedimientos para la producción del discurso, debiendo establecerse de manera, lo más explícita posible, las relaciones entre estructura del pensamiento y estructura del discurso. Estructura de la conciencia y estructura del discurso. Estructura, proceso de enseñanza-aprendizaje y estructura del discurso. Por ejemplo, análisis, síntesis, abstracción, generalización, concreción, sistematización, comparación, son formas de desarrollo de un tipo de pensamiento que debemos conocer y utilizar en la construcción del discurso. Y en otro nivel, si el proceso de enseñanza-aprendizaje que reivindicamos como correcto, es el basado en la formación de conceptos y en la resolución de problemas, será entonces necesario conocer las leyes generales de formación de conceptos, incorporando estas leyes como otro de los elementos estructuradores del discurso audiovisual. Presentamos estas notas de trabajo de Pierre Vigier, como sugestivas de la necesidad de que el comunicador, por un lado, posea instrumentos más penetrantes que los actuales para ver y representar la realidad, y, por otro, adquiere herramientas más profundas y cuidadosas para prever los esquemas de asimilación que el receptor movilizará en su estructura mental para que la realidad, representada por el discurso, sea revelada en toda su riqueza y dinamismo. Este conocimiento de las maneras con que el hombre percibe y asimila la realidad, no debe ser puesto al servicio, como hasta ahora, de la manipulación de las conciencias, mediante la construcción de discursos persuasivos. La nueva comunicación aspira más bien a la interconstrucción recíproca de los interlocutores,
unidos en la empresa común de transformar la realidad y de transformarse a sí mismos.